Bienvenidos, jóvenes. Somos estudiantes de Ingeniería Civil de la UAS. Nuestro grupo se llama Los Telúricos. Está conformado por José Joaquín, José Miguel, Alfonsina Torres, Ariel Gómez y un servidor, Oscar Zavala. Les venimos a hablar un poco. Hablaremos de los terremotos, sus causas, cómo funcionan las placas tectónicas, cómo medimos los sismos en la República Dominicana, cómo han afectado los sismos a nivel mundial, los sismos más famosos. Hablaremos de los efectos de los terremotos, de los tsunamis y algo que consideramos de lo más importante que hacer antes, durante y después de cada terremoto. Los terremotos, ¿cómo se producen? ¿Cómo se producen? Un terremoto, también llamado sismo o temblor, se define como una sacudida de terreno o movimiento repentino de la superficie del terremoto, del terrestre. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. Los movimientos sísmicos se estudian por una rama geológica física, muy importante. ¿Cuáles son las causas principales de los sismos? Las placas tectónicas son aquellas porciones de litosfera ubicadas debajo de la corteza terrestre del planeta. Las principales causas de los terremotos se encuentran liberación de energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de las actividades tectónicas. ¿Cómo funcionan las placas tectónicas? Bueno, como lo dice la gráfica, jóvenes, ahí vemos que al deslizarse una placa sobre otra, donde está el medio, que vemos la ranura, al friccionar esas dos placas, sucede que se mueven las demás superficies y por eso se producen efectos del sismo. Como lo ven en la imagen, ahí tenemos de menos de 2 puntos el microsismo, que son perceptibles alrededor de 80.000 por día, pasan en el mundo. Eso casi no lo sentimos. Las máquinas, los ligeros de movimientos objetivos de los habitantes que generan ruido, significan, pero daño poco probable, unos 6.200 por año. Y los mayores, unos 18 por año, de 7 a 7.9. Estos generan mucho daño. Sí. Voy a pasar con mi compañero José Miguel, que él le va a seguir hablando sobre eso. Entonces, como ya oyeron, esa es la escala con la cual se miden los sismos. Entonces, ahora yo les voy a presentar algo que es muy común. O sea, los sismos que han generado algunos daños alrededor del mundo. Algunos de los sismos más importantes entre los que veremos a continuación. O sea, cuando son de menor grado, llámese 2, 3, 4 en la escala de Richter, estos sismos no generan daño, incluso son prácticamente imperceptibles para la mayoría de las personas. Pero algunos sismos, como los que veremos a continuación, entre los cuales se encuentran el sismo de Chile en 1960, este ha sido catalogado como el sismo más grande que ha pasado en los últimos 100 años, y este fue de 9.5 grados, y por el lugar en el que ocurrió, y por la preparación que ya tenía, porque Chile se encuentra en un área donde ocurren comúnmente sismos, entonces este sismo no generó muchos daños. Otro sismo fue el que oímos mencionar en las noticias, el de Haití, que ese fue de magnitud 7, eso fue una magnitud muy considerablemente menor
a la ocurrida en México o en Chile. Pero este fue el sismo más catastrófico dependiendo debido al lugar en el que ocurrió y por la construcción en la que se encontraban. Este generó 316,000 muertos. Está también el sismo de Japón, que el sismo de Japón, ese ocurrió en el año 2011. Este ocurrió también un posterior tsunami. Luego de que eso fue cuando las placas bueno, mi compañero lo va a explicar más adelante, pero este provocó cerca de 16,000 muertes y fue de magnitud 9.1. La mayor parte de las muertes ocasionadas en este sismo no fueron producto del sismo en sí, sino de lo que vino después, que fue el posterior tsunami. También existe el terremoto de Italia de 2016, que este fue con magnitud de 6.1 grados en la escala de Richter, con solo 296 muertes. ¿Por qué les presentamos estos sismos? Estos sismos los presentamos para que vean que no importa la magnitud del sismo, sino la preparación de la población en el momento que ocurre el mismo, es lo que va a generar lo que va a pasar para que pasen muchas o pocas muertes. Porque, por ejemplo, miren, este fue de 6.1, 296 muertes. El de Japón fue de 9.1 y ocasionó cerca de 16,000 muertes. Pero, sin embargo, el de Haití fue de 7.1 y 2 grados en la escala de Richter. Eso es exponencialmente, es muy, muy grande. O sea, no es que van cerca. Uno es bastante grande, 100 veces más grande que el otro, de una escala menor, con solo 1 grado. Y el de Haití ocasionó cerca de 360,000 muertes. Eso es catastrófico. Ahora yo le voy a pasar con mi compañero siguiente, que él le va a estar exponiendo sobre... Él va a continuar con la presentación, con los efectos del terremoto. Mi nombre es Reinaldo Ariel Gómez Vidal y hoy yo les voy a hablar sobre los efectos de los terremotos. Como ya mencionó mi compañero, las únicas causas de muertes tampoco no es el movimiento de tierra en sí, sino que también muchas de las muertes se deben a lo que viene después. Muchas veces son por circunstancias que uno no puede controlar y otras veces sí se puede. Entre los efectos de los terremotos tenemos los incendios, los deslizamientos de tierra, la licuefacción, los tsunamis y las inundaciones. Entre estos, los primeros son los incendios. En países desarrollados normalmente se tienen tuberías de gas, las cuales pueden reventar con los sismos y pueden ocasionar incendios. En nuestro país no usamos este tipo de sistemas, sino que usamos tanques de gas donde almacenamos el gas para cocinar, entre otras cosas. Y lo ideal para evitar esos incendios es mantenerlos bien asegurados, porque cualquier chispa o fuga, cuando viene el movimiento telúrico, puede causar un incendio. Después tenemos los deslizamientos de tierra, que son básicamente movimientos donde se desprende una pequeña o mediana capa de una superficie de tierra y se desplaza hacia otro lugar. Normalmente podemos ver este tipo de consecuencias en lugares altos, tipo riscos o lugares donde hay una pendiente muy grande. Luego tenemos la licuefacción del suelo. Este tipo de consecuencias normalmente las vemos en lugares donde el suelo está compuesto por arena. ¿Por qué? Porque la licuefacción del suelo podríamos describirla como
como el cambio del suelo de un estado sólido a un estado parecido al líquido, no es literalmente líquido, sino es como un líquido pesado, debido a que el suelo pierde la capacidad de resistir cargas, y eso produce que las edificaciones normalmente se puedan hundir se puedan hundir, y eso hace que también emerjan tanto líquidos del suelo como tuberías que se puedan encontrar en el propio suelo. Ahora yo le voy a pasar a mi compañera para que continúe con las demás consecuencias que pueden tener los sismos. Listo. Bien, buenos días. Mi nombre es Alfonsina y yo le voy a estar hablando sobre las otras consecuencias que faltaron. Ya los tsunamis, un tsunami es un evento complejo que consiste en generar una serie de olas de gran tamaño en el mar. El mar se desplaza hacia atrás y genera esas olas. Los tsunamis ocurren cuando los terremotos suceden en el lecho marino o muy cerca de este. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Centro Nacional Sismológico y ellos nos indicaron que cuando ocurren sismos cerca del agua o en el agua de magnitud mayor a 6.5, se le envían las alertas al COE para que ellos puedan emitir las alertas y hacer la gestión correspondiente. Como consecuencias de los tsunamis también podemos ver inundaciones. En estos aquí se pueden ver tanto pérdidas de vidas como pérdidas materiales. Ahora vamos a hablar sobre cómo protegernos en el caso de un sismo. Es importante que previamente desarrollemos un plan de protección, de seguridad y evacuación. También tener conocimientos básicos sobre primeros auxilios y disponer en nuestras casas de botiquines con cosas elementales como alcohol, gasa, agua oxigenada, etc. También tenemos que asegurar elementos altos o elementos que pesen mucho, porque si sucede un terremoto cuando ustedes están durmiendo y tienen alguna repisa o una nevera, cualquier cosa, puede caerles encima y eso los puede lastimar. Otra cosa importante es conocer la ubicación de las llaves de gas, de los switch eléctricos, entre otros, porque cualquier cosa que pase, usted puede ir directamente y no pierde tiempo buscando si tiene que cerrar la llave de gas o si hay algún cortocircuito, usted va a los breakers y lo baja inmediatamente. Otra cosa importante es que hay que eliminar obstáculos de las rutas de evacuación, porque si cuando suceda la emergencia, usted pierde tiempo moviéndose con cosas innecesarias. También es sumamente importante, como en escuelas, hospitales o edificios grandes, ubicar y señalizar las rutas de evacuación, porque usted que no frecuenta un edificio, cualquier cosa que suceda, usted sabe cómo salir gracias a las señales utilizadas. En las escuelas es muy importante que los alumnos encuentren las puertas abiertas también para evitar perder tiempo en la salida. Algo muy importante es realizar simulacros de evacuación para que usted, cuando llegue el momento, sepa cuáles son las medidas que tiene que tomar y sepa qué es lo que tiene que hacer. Ya ahora vamos a continuar ya con nuestro compañero Oscar, que va a continuar con la presentación. Bueno, durante el terremoto, que es una de las partes fundamentales que tenemos que tener en cuenta durante los sismos, el elemento principal es mantenerse en calma. Creo que de lo más importante es mantenerse en calma, no perder la calma. El 70% de los accidentes que pasan es por perder la calma. Hay que saber tratar, hay que experimentar con ello antes de que pase, para tener una mentalidad de calma. Se debe conservar la serenidad, evitando colectividad. Vuelven y repiten, conservar la calma, ubicarse
en lugares seguros, previamente reforzados. Deben refugiarse debajo de una mesa, una columna, una viga bien resistente que vean, y en la escuela, debajo de la butaca, y tener calma, vigilar el área antes de correr. Eso es de lo más importante. Aquí vemos cómo tienen una imagen de seguridad. Básicamente, en esa imagen uno no se debe de poner directamente debajo, sino Exacto. al lado. Al lado. De que quede en forma de un triángulo cuando caiga. Después del terremoto, observar el siguiente, dirigirse a las zonas seguras en calma. Volvemos y decimos, todo mantener la calma, utilizar las escaleras, no utilice ascensores, como dice la imagen. Si puede en camino apagar un fuego que vea, apáguelo también. Iluminación, tenga iluminación a mano. No entre a espacios cerrados. Trate de buscar lo más que pueda espacios abiertos. Yo creo que esas son las recomendaciones de las organizaciones internacionales más famosas que se les pueden dar. Creo que eso ha sido ya en base el grueso de la exposición. Ahora llega un momento de preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de cómo manejarse durante un sismo o de los sismos en sí? Estamos dispuestos a responderlas. Chicos, si algunos de ustedes tienen pregunta, activa el micrófono y haga la pregunta. Entonces, no tiene ninguna pregunta. No tienen pregunta. Bueno, pues solo queda agradecerle a usted, profesor, a los jóvenes, por prestarnos un momento de su tiempo. Si alguno de los compañeros quiere agregar algo más. Gracias a ustedes por esa orientación a los chicos. Pasen buenas. Pasen buenas. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias.